¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Todo bien? Qué bueno. Nada, mentira. Hoy vamos a hablar de un personaje muy icónico del psicoanálisis. Vamos a hablar acerca de Jacques Lacan. Bien, aquí te dejo la información. Jacques Lacan nació en París el 13 de abril de 1901 y hasta su deceso en 1981. Vivió 80 años. Él estudió medicina en la Universidad de París, allá en Francia, especializándose en psiquiatría. Se interesó mucho el por el psicoanálisis, teóricamente. Planteó que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y fue un profesor en varias instituciones en París y fundó la escuela freudiana en París en 1964 y sus últimos años siguió dictando seminarios muy influyentes. Y con esta introducción voy a dar pase a mis compañeros que les van a hablar acerca de este gran personaje del psicoanálisis. Entonces pasamos a esta parte de causas de deslineación con Freud. Una de las diferencias entre Lacan y Freud fue que eventualmente fue el rechazo de tiempo fijo. Se refiere a que eventualmente una sesión terapéutica debería durar al menos 50 minutos, y esto por norma general de la IPA, que es Asociación Psicoanalítica Internacional. Él proponía, a diferencia de esta asociación, que eventualmente la terapia debía durarlo en tanto el paciente te contaba. Eso quiere decir que si el paciente te hablaba poco, la sesión debería durar también un poco. Si el paciente hablaba bastante, te daba bastante información, tú debías de procesar esa información más tiempo. O sea, que no era determinado el tiempo fijo en una sesión terapéutica. Y también proponía que el inconsciente estaba estructurado como un lenguaje, a diferencia de Freud, que eventualmente decía que él era recuerdos retraídos, o sea, el inconsciente eran recuerdos retraídos, y pues eso, que eran recuerdos retraídos y que eventualmente Freud los consideraba como parte de aquellos traumas que tuviste en la niñez. A diferencia de Lacan, que él te dice que esto, el inconsciente, es estructurado, o sea, técnicamente es un lenguaje estructurado donde se ve pues lo metafórico, chistes, lapsus, pero enfatiza que en el lenguaje, o sea, como quien dice, el inconsciente no es solo algo que revela un deseo reprimido, sino como el sujeto que está atrapado en un lenguaje que quiere ser descubierto. También algo en la cual tiene mucho choque con Freud es la contratransferencia. Lacan decía que la transferencia no solo es repartir efectos, ¿no? Repetir efectos que diga, sino que se activa cuando aparece un sujeto supuesto saber. O sea, que técnicamente el paciente sabe que el terapeuta, en este caso el analista, sabe la verdad, sabe algo sobre su verdad. Así la transferencia no se trata solo de emociones, sino del lugar que ocupa el analista como aquel que porta el saber. También tenemos lo que es el complejo de Edipo y entre otras cosas más. Ahora, en síntesis, se declinó porque eventualmente Lacan lo vio más como un impulso de una lectura lingüística a esta parte del inconsciente, mientras que el psicoanálisis oficial seguía practicando una técnica más médica y estandarizada, ¿no? Es por eso que eventualmente no coincidían tanto ellos dos. Aportes que Lacan hizo en el psicoanálisis. El primer aporte que hizo es sobre cómo el inconsciente es estructurado como el lenguaje. Nos dice Lacan de que el inconsciente es, no es un caos como Freud lo definía, sino que funciona como un lenguaje. Nos quiere decir que es como la metáfora y la metonimia. La metáfora es sustituir algo por algo similar, como por ejemplo, una frase que sería el rey es como el león o el rey es un león. León tiene similitud con fuerza y poder que tiene el rey. Metonimia ya es relacionar algo por otro, como por ejemplo una frase que sería tomar vino. Tomar se puede relacionar a tomar una copa de vino. Eh, en sí, lo que Lacan quería eh, transmitir era que el inconsciente era como un lenguaje secreto, el cual necesitaba ser descifrado. Otro aporte que Lacan hizo en el psicoanálisis es el estadio del espejo, donde nos decía que era una fase de del desarrollo infantil, donde el niño empezaba a identificarse como persona, empezaba a verse como sí mismo y cómo los demás lo veían.
Esto funcionaba mediante tres aspectos. Uno era el reconocimiento. El niño, al verse al espejo físico, se identifica como persona, ve sus rasgos faciales, corporales y dice, este soy yo. Otro aspecto sería la formación, donde pues el niño se veía, no, espérate, no, corta. Formación del yo, donde nos dice que el niño quiere alcanzar su máximo ideal yo. Y como tercer aspecto es la relación con los demás. Lacan decía que el niño se proyectaba a través de los demás, su identificación y sus deseos. Esto del espejo, nos decía Lacan, que era una fase crucial para el niño, porque nos permitía poder identificarnos como personas, cómo se veía a sí mismo y cómo veía a los demás de su entorno. La sesión por tiempo variable. Lacan rompió la tradición de tiempo de las sesiones de psicoanálisis que se hacían durante 50 minutos. ¿Y por qué hizo esto? Pues el impacto que generó fue que el paciente pueda reforzarse a que pueda confrontar las situaciones con mayor confianza y eficacia. Por el ritmo que llevaba el inconsciente. Lacan decía que debíamos de seguir el ritmo del inconsciente, porque es como cuando nosotros estamos en clases y a veces nos cansamos de estar tantas horas poniendo atención o intentando poner atención, porque bien sabemos que también influye mucho en la atención. Nosotros como personas solamente podemos poner cierta atención de 25 minutos. La sesión de tiempo variable se utilizaba para poder romper la rigidez que se hacía en estas sesiones de larga duración, para que así el paciente pueda tener una mejor calidad terapéutica. Retorno a Freud. Lacan hizo o dijo que se tenía que hacer una relectura a todas las interpretaciones que había hecho Freud sobre el psicoanálisis. ¿Y qué criticaba Lacan? Pues eran las desviaciones de Freud ante lo que él interpretó, de que le daba más importancia a la conciencia que al inconsciente. ¿Qué criticaba? La desviación. En cómo Freud interpretó el psicoanálisis en la sexualidad, el inconsciente y la repetición. Freud le ponía énfasis en el yo. Él le daba más importancia a la conciencia, al yo, que al inconsciente. Porque, como bien había mencionado anteriormente, Freud decía que el inconsciente era un caos dentro de nosotros mismos. Pero él, o Lacan, hace que el inconsciente sea una herramienta fundamental como para entender o entendernos a nosotros mismos. Bien, ¿y por qué Lacan hizo esto? Pues para poder repensar el psicoanálisis desde sus fases, desde sus bases, para poder reestructurar las interpretaciones que había hecho Freud. Otro aporte es el concepto del otro y el deseo. Lacan nos decía que los deseos no es algo natural o instintivo del humano, sino que está relacionado a cómo nosotros queremos sino que está mediado por el lenguaje y la relación con el otro. ¿Qué implicaba esto? Que el ser humano no deseaba lo que él quería, sino que deseaba lo que el otro deseaba. Esto les quiere decir de cómo a veces nosotros vemos que ciertas personas tienen materiales como casa, carros, y tú no te conformas con lo que tienes al ver que el otro tiene más. Y otro es el objeto A. Nos dice que esto es la causa del deseo, en cómo nosotros deseamos algo, o hay una causa por el cual nosotros deseamos tener cierto objeto o cierto material. Como por ejemplo, cuando tú deseas tener una habilidad, pero no la tienes. Entonces, la causa de poder desear tener cierta habilidad hace que nosotros nos impulsemos a que podamos ser mejor en distintas cosas. Es la visión a la transferencia que el paciente se proyectaba a su analista como sus deseos o el... Ok, ahora sí pasamos a la parte más crucial, las terapias, las que ven aquí arriba. Nosotros tocamos 4 que nos llamaron bastante la atención. La primera, podemos denominarla o llamarla como orientación lacaniana. ¿En qué consiste? Vayamos directo al concepto. Pues simple y sencillo. Trata del inconsciente que está estructurado como ¿qué? Como un lenguaje. Vayamos al ejemplo para que se entienda mucho mejor. Es prácticamente lo que se dice sin querer. Un ejemplo, paciente Juancito. Juancito habla de que esto, bla bla bla, y de la nada está hablando de la novia, pero hay un punto donde toca que en vez de decir mi novia, dice mi madre. Es ahí donde nosotros, o Lacan como el evaluador, se da cuenta que aquello, en especial cambiar aquello, revela un deseo o como también un conflicto. ¿Pero de dónde? Del inconsciente, ¿sí?
Nada más es eso. Súper resumido. Vayamos al siguiente, la segunda terapia, llamada como la cura por la palabra. Es ahí donde nosotros escuchamos en muchos lugares que dicen que la palabra tiene poder. Y es cierto. ¿Cuán cierto se ha vuelto esto hoy en día? ¿Sí? A ver, ¿de qué trataba esto? Vayamos al concepto. Esto era no simplemente dar consejos, ¿sí? O no era dar consejos, no era decir, ok, levántate temprano, ok, cambia tu salud, ok, mejora, ok, haz ejercicio. No. Era que en plena entrevista o ya dentro de la entrevista, dar algunas frases cortas o incluso, mejor aún, preguntas de cuestión. Vayamos al ejemplo. Sigamos con Juancito. Juancito expresa: ay, psicólogo, siempre fracaso en mis relaciones. Nadie me entiende. Es ahí donde el psicólogo aprovechaba y decía: Juan, ¿estás seguro que quieres ser entendido? Y es ahí donde el paciente descubre acerca de sus deseos o etc. Indaga, le genera más cuestión. No simplemente es un consejo y queda. No, le genera una cuestión que busca más, cómo, ese, para qué, hasta la raíz. Y eso fue muy eficiente, ¿sí? Sigamos con la tercera terapia. La tercera terapia se llama o es denominada como sesión corta o de tiempo variable. Vayamos un poquito a Freud. Freud en sus sesiones normalmente duraban 50 minutos, a lo que he investigado, ¿sí? Pero Lacan no. Él terminaba de manera abrupta, pero él terminaba así por así. No. Si aparecía un punto clave dentro o durante la entrevista, ¡pum!, lo daba por terminado, ¿sí? Vayamos al ejemplo. Sigamos otra vez con Juancito. Juancito se expresa: ay, me doy cuenta que cada vez que siempre escojo una pareja, siempre se parece como mi madre. Y es ahí donde Lacan, ¡pum!, da el corte. ¿Para qué? Para que el paciente también se cuestione, para ver o ya haber encontrado un punto clave, como nosotros, los evaluadores. Exacto. Simple y sencillo, ¿sí? Lo estoy súper resumiendo. Vayamos al cuarto, ya estamos cerca para finalizar. El cuarto, hablamos acerca de la terapia centrada en otro. Incluso lo tocamos un poco en clase, ¿sí? Vayamos un poquito al concepto. Primer punto clave. El humano no crea el lenguaje desde cero, porque al nacer ya hay un lenguaje estructurado de manera simbólica, ¿sí? O prácticamente es lo que se espera, ¿sí? Cuando estamos nosotros en el vientre, ya sea nuestro padre, nuestra madre, nos dice: mi hijo se va a llamar... A ver, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Alan. Quiero que se llame Alan. Y el papá, ¿por qué? Porque quiero que influya, quiero que sea tal, bla, 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 bla. Quiero que tenga buena labia, etc. Y es lo que se espera, ya antes de nacer incluso. Otro ejemplo, cuando tú estás en el colegio y tu mamá te dice: ay, quiero que seas doctor, los doctores son muy buenos, salvan vidas, están al tanto de todo, son muy inteligentes. Se sigue esperando otra cosa. Y retomamos lo anterior, la palabra tiene poder y aquello recae en el individuo y lo mentaliza, ¿sí? Siguiente, el sujeto emerge de él o con el lenguaje, ¿sí? Ahora, y otro, también de lo que otros dicen. Uno, o el sujeto, se alimenta de lo que otros dicen. Ahora, hablemos acerca de otros. ¿Otros simplemente para Lacan eran personas, otras personas? No. Si hablamos de otros, aparte de personas que sí, también vamos a hablar acerca de la cultura, los lugares, las leyes, la política, que son diversos factores que también influyen, ¿sí? Y bueno, nada más sería ello. Muchas gracias.